El humanismo es una corriente de pensamiento y una filosofía que coloca al ser humano en el centro de atención, enfatizando su dignidad, capacidades y potencialidad. Esta perspectiva valora la razón, la educación, el conocimiento, la ética y la búsqueda de la excelencia individual y colectiva. Promueve el desarrollo integral del ser humano y su contribución positiva a la sociedad, fomentando valores como la tolerancia, la libertad y la justicia. Puede presentar en este humanismo sin trascendencia, que los siguientes temas son silencio frente al error y frente a la herejía, complejo anticlerical, actúa en política, personalismo y pelagianismo. Y bueno, para comprender lo que es el silencio frente al error y frente a la herejía, primero necesitamos conocer el significado de la palabra herejía. Esta es una idea o conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas, especialmente en la Iglesia Católica. Buscando otra definición, citando a Malcolm Lambert, herejía es todo lo que el papado condenó, implícita o explicativamente, como tal a lo largo del periodo. A su vez, el teólogo Karl Rahner, en su opúsculo ¿Qué es herejía?, la definió afirmando que, bajo el perfil jurídico eclesiástico, hereje es definido como aquel que después del bautismo y conservando el nombre de cristiano obstinadamente se niega o pone en duda una de las verdades que se deben creer en la fe divina católica. La Iglesia Católica tuvo que luchar valerosamente contra las persecuciones sangrientas de los emperadores romanos, pero además tuvo que mantener al mismo tiempo una batalla constante contra los escritores paganos, sus calumnias y libros difamatorios, y contra los herejes que procedían de su mismo seno. Les voy a decir algunas de las primeras herejías. Tiempo apostólico. Ya las epístolas de San Pablo, San Juan y San Pedro dan cuenta de diversos errores y herejías, cuya característica fue cierta libertad exagerada que venía a pagar a los excesos de la carne. El tipo de estas aberraciones lo formaron los Nicolaitas. Simón Mago es considerado como el primer hereje. Se le atribuye una doctrina algo semejante al gnosticismo y parece tuvo algunos partidarios entre los samaritanos. Ebionitas, Ceritos y otros. San Clemente Romano tuvo que luchar a fines del siglo I contra otro tipo de errores, los ebionitas, quienes no creían en la divinidad de Cristo. Los elquesaitas, que formaban una mezcla singular de mosaísmo y cristianismo, los llamados nazarenos, que persistían en la observancia de la ley mosaica. Poco después se presentó Cerito con un grupo nutrido de partidarios entre los judío-cristianos. Para ellos Jesús era hijo de María, con verdadero cuerpo humano, y al ser bautizado se le juntó Cristo, la fuerza de Dios con cuya virtud obró milagros, pero fue abandonado de él en la cruz. El doquetismo. Por otro camino, desvirtuaban o atacaban la doctrina cristiana algunos cristianos imbuidos en la filosofía pagana de su tiempo. Eran los doquetas, que destruían la humanidad de Cristo, cuyo cuerpo, decían, era solamente aparente. El complejo anticlerical se caracteriza por una fuerte oposición a la Iglesia, en especial a la Iglesia católica. Esto puede presentarse de diferentes maneras, como las siguientes. La autonomía moral y ética del individuo. El ser humano tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, sin depender de conceptos religiosos. La conducta anticlerical puede argumentarse como una expresión en la que la autonomía moral y ética de las personas cuestiona la autoridad religiosa y busca vivir de acuerdo a los valores basados en la razón. La separación de la Iglesia y el Estado. La conducta anticlerical puede considerarse como una defensa de la laicidad y de la separación entre las instituciones religiosas y el gobierno. La separación es esencial para garantizar la igualdad en las creencias y en la libertad, y así evitar la imposición de valores religiosos en la sociedad y permitir una convivencia más justa. Como ya mencionamos, el humanismo sin trascendencia busca prescindir de la fe y reducirse al plano de lo temporal, mismo pensamiento que está en la política, ya que la autoridad del gobernante se ve concentrada únicamente en el hombre, impulsado por el pensamiento del liberalismo, por lo que la autoridad de los gobernantes se ve fundamentada en la soberanía del hombre. En el caso de nuestro país, es por la mayoría de votos, siendo igual el hombre el único punto de apoyo para las leyes que nos rigen, y basándose exclusivamente en el positivismo jurídico absoluto.
así como en un relativismo cambiante que rechaza la soberanía de Dios y en ocasiones incluso niega su existencia, lo que conlleva a que no exista ninguna sujeción a los presuntos valores morales de un orden natural objetivo. Ahora vamos a hablar sobre el personalismo. El humanismo personalista sostiene la importancia clave de conceptos como persona, existente y análisis existencial. La racionalidad, afectividad, heroísmo, disciplina, virtudes, abundancia material y el gozo de vivir constituyen variables que este humanismo articula en la realidad fundamental de la persona humana, lo que conduce a dos principios. En primer lugar, tenemos que la persona es el núcleo central de la vida socioeconómica. No lo son las ideologías, el consumo o el mundo de las cosas, sino las interacciones personales. Y en segundo lugar, tenemos que aún la más perfecta de las doctrinas es inútil frente a la más pequeña de las experiencias personales. Como última parte importante del humanismo sin trascendencia, tenemos la incurrencia del humanismo en el pelagianismo. Pero para poder abordar este tema primeramente tenemos que saber qué es el pelagianismo. Esto es una posición teológica cristiana expuesta entre los siglos IV y V y que fue considerada herética. Sostenía que el pecado original no manchó la naturaleza humana y que los seres humanos, por gracia divina, tienen libre albedrío para alcanzar la perfección humana. En conclusión, el humanismo sin trascendencia se basa en la idea de que el ser humano es el único responsable de su propio destino y de que su vida carece de sentido más allá de sus propias experiencias. En mi opinión, el ser humano es un ser complejo, entonces su vida no puede entenderse únicamente desde una perspectiva materialista. La trascendencia, ya sea religiosa o de cualquier otro tipo, puede proporcionar un sentido y una orientación a la vida que el humanismo sin trascendencia no nos puede proporcionar.